Muy buenos días, bienvenidos al Devocional Diario, cerrando hoy esta miniserie El Pacto de Comer según la Torá. La verdad de la comunión, de la cena de despedida de Yeshua con sus discípulos, ¿cuál es? Porque han habido algunas interpretaciones a veces erróneas al respecto. Tenemos la institución de lo que llamamos el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, el Pacto Renovado, que ocurre durante una comida de Pesaj, donde Yeshua está cenando con sus discípulos y les da un pedazo de pan matzá, que es pan sin levadura, para comer, y también les da vino para beber. Esos dos son los elementos del Pesaj, de la fiesta de primavera, que representan el sacrificio del Cordero Pascual, y también Yeshua, que es nuestro Cordero de Pesaj, que fue profetizado en la Torá. En Lucas 22:15 dice: y les dijo Yeshua, intensamente he deseado comer este Pesaj con vosotros antes de padecer. Así que antes de esta cena de fiesta, Yeshua había dicho ya a la gente, a los discípulos, que la única manera de salvarse y ser con él uno era comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre. Eso lo dijo en Juan 6:54-57. Allí Yeshua dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo, Yeshua, lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Cuando Yeshua dijo eso, todos o casi todos lo abandonaron, ¿no? Excepto los 12 discípulos. No entendieron ese trasfondo espiritual de sus palabras, no entendieron lo que Yeshua les quería decir. Él dijo que mi carne es alimento, que Él es la palabra, la Torá hecha carne. En Juan 1:14 ya lo había dicho: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que entonces lo que Yeshua les estaba diciendo a sus discípulos era: si quieren ser uno conmigo, coman mi Torá, mi palabra, esos 5 libros de Moisés y todo el Tanaj, las escrituras con los profetas. Recuerda que era lo único escrito hasta aquella época. Y también decía Yeshua: beban de mi espíritu, de mi ruaj, ese vino del espíritu que se asemeja a la sangre, ¿verdad? Efesios 5:17-18 dice: así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del espíritu del ruaj de santidad. Yeshua estaba diciéndoles a sus discípulos, y solo a ellos realmente: come mi Torá, mi palabra, y bebe de mi espíritu, mi ruaj, y serás uno conmigo, con el Padre, porque esto es solo para los que son discípulos, hermano, hermana. Esto no es solamente para meros creyentes, domingueros, o aunque vayan el sábado al culto, da igual, es para discípulos. Nunca, de hecho, acudas a libros, hermano, hermana, que no sea leer la Biblia, la Torá, el Tanaj, los escritos del Nuevo Pacto. Así que un consejo que te doy es: no uses libros externos por ejemplo, el Talmud, el libro de Enoch, la Cábala, libros por el estilo, porque cuando uno entra en las raíces hebreas tiene una tendencia natural a buscar cosas nuevas, novedades, y en la ignorancia muchas veces se entra en esos libros y se puede caer en una gran confusión de espíritu. Así que tomemos solamente la palabra de Yahweh, del Eterno, porque ese es el alimento espiritual para nosotros, ya que junto con el bautismo, la tevilá, la llenura del Espíritu, el ruaj de santidad, tienes ahí todo lo necesario para estar correctamente alimentado en tu vida espiritual, hermano, hermana. Lo demás es todo un añadido. Puedes leer un libro de algún escritor famoso, pero cuidado con los libros que vas a leer fuera de la palabra del Eterno. Es un buen consejo que quiero darte. Y si tienes alguna duda, pregúntale a tu pastor también. Así que esto es exactamente lo que Yeshua le dijo también a Josué. Fíjate, Josué, el famoso versículo, capítulo 1, versículo 8: este libro de la ley, la Torá, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. En otras palabras, Yeshua estaba diciéndole por medio de Moisés a Josué: come mi palabra, mi Torá, y entonces es que todo te irá bien en la vida. Y es que este libro de la ley de la Torá era lo único escrito hasta aquel momento, y si el Eterno dice que con eso era suficiente para meditar en esos 5 libros de día y de noche y cuidar de hacer todo lo que estaba escrito en esos 5 libros, y que entonces prosperaría el camino de Josué y que tendría éxito, lo mismo es para nosotros hoy en día. Tenemos ahí una llave poderosa, hermano, hermana. La palabra meditar que se le dio a Josué es la misma que se utiliza en el sentido de cuando una vaca, por ejemplo, come hierba en el pasto. Está comprobado que la vaca tiene 4 estómagos y que a través de esos 4 estómagos la vaca hace pasar la hierba, y hasta que ya se digiere por completo es cuando se completa el ciclo de comida de la vaca. Así es la meditación, la Torá, la palabra de Yahweh, no puede salir de nuestra boca si no hacemos antes 4 cosas, que es: lo primero leerla, lo segundo pensarla, lo tercero declararla y lo cuarto comerla hasta que se haga carne en nosotros. Repetir las escrituras, ponerlas delante de nuestros ojos, leerlas, meditar en ellas, declararlas una y otra vez. Cuando hacemos eso, cuando usamos esta llave poderosa, entonces es que nos vamos a convertir en epístolas vivientes, como decían los escritores del Nuevo Testamento, Pablo y Pedro. Seremos epístolas vivas leídas por los hombres. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, nuestras actitudes se convierten en una con la Torá, en lo que dice la palabra que debemos hacer. Y también seremos, como decía Pablo, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Yeshua. Es que él imitaba continuamente a Yeshua cuando él obedecía todos los mandamientos que había en la Torá. Cuando tomamos el pan sin levadura, el pan matzá, el vino o el jugo kosher de uva como el cuerpo y la sangre de Yeshua, declaramos nuestra lealtad y relación de pacto con su palabra, con su Torá y con su ruaj de santidad. Es un compromiso, hermano, hermana, de caminar en justicia y en santidad a diario, obedeciendo sus mandamientos, esforzándonos por obedecer sus mandamientos como Él ordena y buscando ser llenos del Espíritu Santo, pues ya no estamos bajo la ley, sino que estamos en la ley, obedeciendo a la ley. No estamos bajo el peso de la desobediencia a la ley, porque Él, Yeshua, es la Torá hecha carne. Cualquier cosa menos que eso es un engaño para nuestras vidas, es engañarnos nosotros. No hay manera de que podamos estar en pacto con Él si rechazamos su palabra, si rechazamos la obediencia a los mandamientos del Eterno, incluyendo también esta área de los mandamientos alimenticios, que son extremadamente, como ya hemos ido viendo estos días, son extremadamente importantes para el Padre, que quiere que obedezcamos, porque estamos viendo que hay una implicación espiritual también para nuestras vidas en la obediencia y en la desobediencia. Así que tenemos que ser cuidadosos, dedicar un tiempo a observar, mirar qué es lo que comemos, porque somos, aún como creyentes, gente de pacto, pero también somos gente de hábitos. Comemos por hábito, muchas veces comemos casi siempre lo mismo, y sería bueno revisar qué es lo que comemos y si hay alguna comida que tenemos que quitar de nuestra dieta o cambiar por otro alimento porque no está en línea con lo que la palabra dice que tenemos que comer. Primera de Corintios 11, versículos 27-32 dice: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Eterno nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que el que come y bebe sin discernir, dice la palabra que puede estar comiendo y bebiendo juicio para sí mismo. Así que
debemos vigilar qué es lo que comemos, hermano o hermana, porque somos llamados a comer de su palabra, de la Torá, y la Torá nos enseña a comer también la comida natural, física, para nuestro cuerpo, para nuestro beneficio corporal. Si tú, hermano o hermana, comes de su Torá a diario, si bebes y te llenas de su Ruach, de su espíritu a diario, orando en el espíritu, orando en lenguas también, entonces es que también estarás comiendo de su cuerpo y bebiendo de su sangre, como dijo Yeshua a sus discípulos la noche antes de ser entregado en el Pesaj. Hermano o hermana, es tiempo de elegir el pacto de comer conforme a la Torá. Sí, conforme a la Torá, no conforme a hábitos y costumbres antiguas. Isaías 62:1 dice: por amor de Sion no callaré. Así que yo no callo, te comparto las buenas nuevas de las Escrituras. No calles estas verdades, hermano, hermana, que tus hechos hablen fuertemente a tu alrededor también y sean un gran testimonio. Shalom ubrachot mishpacha, paz y bendiciones familias. Shalom, shalom.